bienestar. 9:52 de la mañana y hoy en nuestro espacio dedicado a temas de salud. Teníamos pendiente un tema de la semana pasada y es los insectos como una nutrición complementaria, y es que ha habido cantidad de estudios e iniciativas. Y hay tendencias en el mundo de comer insectos, como pero esto más suplemento proteico. Esto más allá de ser una tendencia, ¿tiene algún tipo de basamento científico? Porque yo debo confesar que cuando yo era pequeña y vivía en una finca, había comías? muchos coquitos, pero pequeña, estoy hablando de una niña pequeña, silvestre, por el monte, que se encontraba, nosotros le decimos congorochos. Pero creo que ustedes le dicen, no tengo ni idea, yo me comía los coquitos y ya, y cuando me veían con el coquito en la mano ya era tarde. Hay hormigas, pero no me morí ni me enfermé. Hay hormigas en el Amazonas que además son cítricas, como limonadas, creo que incluso se les llama hormigas limoneras, y las he probado, pero no creo que sería capaz de comerme un plato de hormigas. Pero por ejemplo, en el delta del Orinoco te ofrecen del árbol de la palma, cortarlo y los gusanos que salen, y la gente se los come como parte de, es un souvenir, por decirlo así, pero supuestamente además es una cosa que aprecian muchísimo en las comunidades indígenas. Yo la verdad que paso y gano. Pasamos y ganamos, pero se ofrece. ¿Esto tiene sentido desde el punto de vista nutritivo o es solo una tendencia o una cosa que hacemos por turismo? Para hablar de ello saludamos a Frangelín Colina Esteves, nutricionista y dietista de la Universidad Central. Bienvenida, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Hablemos de los insectos. Son una forma de nutrición complementaria. Hay algunos que ven beneficios incluso en cómo suplemento proteico podría permitir que haya menos ganadería, que tiene un impacto además en el cambio climático y cosas como esas. Pero ¿esto es algo viable? ¿Cuántos insectos habría que comer para poder suplementar la cantidad de proteínas necesarias? Miren, este realmente no es un tema muy común, como bien lo están comentando, pero sí hay estudios que demuestran que la alimentación con insectos cubre gran parte de las proteínas de la alimentación. Además de que estos insectos tienen gran parte de proteínas, aportan vitaminas, minerales y otros elementos importantes como magnesio, cobre, etcétera. ¿Qué pasa con estos insectos? Bueno, desde el punto de vista de la sostenibilidad, estos insectos generan menos efectos adversos a la atmósfera, al ambiente. ¿Por qué? Porque ellos generalmente no generan tantos desechos tóxicos como la cría de ganado. Uh-huh. Por ejemplo, la cría de ganado, vemos que en este caso las heces y las evacuaciones de este ganado generan gases metanos que afectan finalmente a la atmósfera y hacen daño en todo el ambiente, siendo uno de los causantes del cambio del efecto climático actualmente. ¿Y cuáles quizás de esos insectos que se ofrecen, por ejemplo, si uno va a ciertos países de Asia, cuáles sí se pueden consumir y cuáles, mira, mejor ni te atrevas? Mira, lo que pasa es que en realidad son muchos. El mundo de los insectos es ultra variado, pero está más que todo basado en algunas hormigas y en algunos gusanos. Las hormigas se tiene la particularidad que pueden crecer. Por ejemplo, tú alimentas a cierta cantidad de hormigas con 1 kilo de proteína y ella puede crecer medio kilo en volumen, a diferencia de quizás el ganado vacuno, que tienes que invertir muchísimo más en alimentarlo para mantenerlo. O sea, ese es uno de los puntos de la sostenibilidad acá. Claro, hay países y culturas en las que resulta quizás más común, más propio el consumo de insectos, pero otras en las que no necesariamente. ¿Cuáles son quizás esas formas que se han evaluado o probado para poder ver en los insectos una forma de suplemento proteico? Pastillas, polvos, merengadas de bachacos. Bueno, sí, hay unos, de hecho, hay programas de algunos chefs donde incluyen los insectos en salsas para algunas proteínas. El insecto no se tiene que consumir como insecto per se, se puede obtener, de hecho, por ejemplo, hay ciertos insectos que tienen la característica de producir coloración, entonces se aprovecha ese producto del insecto y esa coloración, que es totalmente natural, se añade en las comidas. Es decir, no nada más tienes que consumirlo así que lo veas, porque visualmente quizás para muchas culturas no es lo más apetecible ni tampoco es lo más lindo, sino que realmente se pueden aprovechar otros beneficios de ello. El tema del consumo de insectos es totalmente cultural.
hay culturas que definitivamente no lo van a aceptar, pero también hay otras donde está muy arraigado. Por ejemplo, la cultura peruana, la cultura mexicana y la cultura asiática. Los insectos forman parte de la alimentación de forma normal. Bueno, lo cierto es que además necesitas menos extensión de terreno para criar insectos de la que necesitas para criar ganado. Totalmente. Además del terreno, bueno, el gasto de agua, el gasto de alimentación, los efectos secundarios que producen a la atmósfera, entre otras cosas. Bueno, muchísimas gracias, Frangelin, por haber estado con nosotros y compartir el conocimiento sobre esta opción que tienen algunas personas de consumir insectos, no solo por turismo, sino también porque lo consideran nutritivo. En México también comen chapulines. Sí. Ajá, son que muy son valiosos. saltamontes, ¿no? Sí, exactamente. Y nosotros tenemos la mermelada, no, el picante de bachaco que tiene las partes muy pronunciadas. Protuberantes. Exactamente. Exactamente. O sea, no necesariamente se tiene que consumir que lo veas en un plato, sino que a través de ellos podemos obtener algunos beneficios nutricionales, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, Frangelin Colina Esteves, nutricionista y dietista de la Universidad Central de Venezuela, para hablar de este tema que está siendo investigado como una alternativa mucho más sostenible con los efectos que tiene otras formas de cría de ganado, por ejemplo el vacuno, que genera muchísima contaminación. 9:59 de la mañana, nosotros hacemos una pausa.